Buenas tardes a mis compañeros y a nuestra docente. Nuevamente con ustedes me encuentro, pero en esta ocasión, en este video, estaré hablando sobre el psicoanálisis. Bueno, empecemos definiendo qué es el psicoanálisis. El psicoanálisis se puede definir de dos formas: como un modo particular de hacer terapia y como una teoría de la personalidad. El psicoanálisis considera que la conducta actual es por experiencias infantiles. Entonces, básicamente lo que te dice el psicoanálisis es de que si uno quiere saber por qué ya como adulto yo tengo cierto tipo de conductas desadaptativas, si por un ejemplo, si yo quiero saber por qué tengo cierto vicio, cierta adicción, porque no soy capaz de dejarla. El psicoanálisis dice, vaya, mírese allá en el pasado, en su etapa anal, su etapa oral, su etapa fálica, qué pasó y qué no se resolvió, que hace que hoy en día, ya como adulto, tengamos cierto tipo de conductas. Por ejemplo, una mujer que siempre se fija en hombres muy mayores a ella. El psicoanálisis lo que dice es, vaya, mire hacia atrás, qué pasó en un complejo de Electra que no se manejó de la forma adecuada. Entonces, básicamente eso es lo que es el psicoanálisis, de que todas las conductas que tenemos hoy en día son producto de nuestra infancia. Ahora miremos cuál es la base del psicoanálisis. Pues bien, la base del psicoanálisis es la catarsis o hacer catarsis. Pero primero definámosla. ¿Qué es la catarsis? La catarsis es básicamente hacer consciente lo inconsciente. Es identificar cuál fue la causa de X cosa, de X conducta, de X sentimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces todo el proceso del psicoanalista está dirigido para que el paciente haga catarsis y que saque al consciente todo lo que tiene allá reprimido, guardado, etcétera. Como todos sabemos, Freud es el padre del psicoanálisis y él decía que todos tenemos libido. ¿Y qué es el libido? Es un impulso sexual, unos más que otros, eh, pero que todos somos seres sexuales, en definitiva. Entonces, uno se preguntará entonces, ¿cómo se desfoga el líbido? El líbido hay dos formas. La primera pues es de forma biológica, conseguirse un par y hacer el desfogue por medio de relaciones sexuales. Y la segunda forma es de que la fuerza que se desencadena en otras cosas. Es decir, el ejemplo para entender este segundo término es el de los futbolistas. Cuando los futbolistas están cerca de tener un partido importante, ellos entran en concentración y les dicen, ustedes no pueden tener relaciones sexuales la última semana antes del partido. ¿Por qué? Porque tienen que guardarse todo ese líbido para el día del partido en la cancha, desfogarlo pero en la cancha. Entonces eso es algo también importante que habla el psicoanálisis y sobre todo Freud. Bueno, ahora hablemos sobre el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Para Freud y para el psicoanálisis, el psique se divide en estos tres conceptos. Entonces los voy a explicar con un ejemplo, con el famoso ejemplo del iceberg, porque verdaderamente es la forma más fácil de entenderlo. El consciente lo podemos definir como esta memoria que tengo, esta memoria corta. Por ejemplo, cuando a alguien le preguntan ¿qué hizo esta mañana? Y inmediatamente vas a ver la respuesta sin tener que hacer mucho esfuerzo en recordar, porque esa información está en el consciente. Luego el preconsciente.
Es la información que está un poquito más lejos, que cuesta que se recuerda, pero que cuesta un poquito recordar. Como por ejemplo, si a usted le preguntan qué hizo la semana pasada, el lunes a las 7 de la mañana, cuesta un poquito más recordarlo, pero sin duda se logra recordar. Y el inconsciente es las cosas que definitivamente no podemos recordar. Si a usted le preguntan qué hizo cuando tenía 2 años en tal fecha, uno no sabe. Ese es el inconsciente. Entonces, con este ejemplo del iceberg podemos entenderlo aún más. Y es de que el consciente está en la punta del iceberg, la parte de arriba que se puede ver completamente bien. El preconsciente está un poquito más abajo y el inconsciente vendría siendo todo lo que está por debajo del mar, la parte del iceberg. Se dice que el inconsciente es un 90% de nuestra memoria, de nuestra psique, o sea que somos puro inconsciente y que solo el consciente es el 10%, o sea que lo que recordamos y lo que somos conscientes solo es un 10%. Bueno, ahora para ir finalizando, hablemos del ello, del super yo y del yo. Ellos conforman básicamente la personalidad de una persona desde el psicoanálisis y desde ahí se puede saber mucho sobre una persona. Entonces, empecemos definiéndolo. ¿Qué es el ello? El ello es como ese diablito, es como esa voz del pecado que me incita a mí a hacer lo que yo quiero por placer. Por ejemplo, cuando estamos un lunes en clase de 6 de la mañana, el ello está ahí diciéndonos, venga, no vayas, está muy temprano, no, ¿para qué está acá? Qué pereza, váyase, es como la mala influencia, ese es el ello. Luego, el super yo es todo lo contrario. Podríamos decir que es la parte de la moral que dice no, pero usted tiene que estar en la clase porque usted quiere ser psicólogo, no. Entonces, para ser psicólogo tiene que estar aquí en esta clase viendo estos temas. Entonces es un poquito el super yo. Es como la parte de la moral. Es el que dice, contrólese un poquito, porque si por ejemplo el ello, usted está en su trabajo y el jefe lo está regañando y usted le quiere responder, el ello es el que le dice, respóndale, sáquele los trapitos al sol, ese. Pero el super yo es el que le dice, no, porque se va a quedar sin trabajo, es el que como que lo controla. Entonces están en constante pelea y eso lo podemos ver todos los días en nuestra vida. Y luego está el yo, que es el mediador, que coge un poquito del ello y un poquito del super yo y es el mediador y logra mediar y llega a un acuerdo. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de la clase de 6, el ello le dice, no, váyase, qué pereza. El super yo le dice, no, usted quiere ser psicólogo, le toca quedarse. Y el yo es el que dice, bueno, quédese, pero póngase a hablar con el compañero o mira el celular, o sea, esté, pero no esté. Entonces, eso es un poquito con ejemplos para que podamos entender. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una persona que tiene un ello más grande que el super yo? Ahí es donde puede haber un violador, un narcisista, una persona que solo le importa él mismo, lo que quiere en ese momento. Una persona que es, por ejemplo, un violador es porque su ello es mucho más grande que su super yo. Ya que no le importa ir, él tiene deseos de tener relaciones sexuales y no le importa ir y coger a una persona que no quiera, porque su ello está muy grande. Y eso se desencadena en, obviamente, pues, trastornos mentales, en patologías, psicopatologías. Y ¿qué pasa si una persona entonces tiene un super yo más grande que el ello? Lo que ya sucede en este otro extremo, que también pues es negativo, que también da unos trastornos mentales, es de que la persona sea psicorrígida, perfeccionista, de que no tenga, que diga no hay tiempo para
distraerme, para pasar bueno, todo es trabajo, todo, solo hay una sola forma de hacer las cosas, todo tiene que ser perfecto, excelente. Entonces, esa es la importancia de tener un equilibrio entre estos tres. También se puede decir que hay un átanos y un eros. El átanos es la parte, digamos, de agresividad, es la parte que nos gusta, el morbo, y el eros es nuestra parte como sensual, erótica, por decirlo así. Entonces, si se saben si se saben manejar estas dos funciones, una empresa que maneje el átanos y el eros en una sola empresa va a ser exitosa, porque para una personalidad básica esto lo mueve por completo, obviamente, inconscientemente, en su inconsciente. Entonces podemos decir, un periódico que sea amarillista, ese periódico es un éxito. ¿Por qué? Porque está manejando el átanos y eneros. Entonces, por un lado de la portada está el muerto, así súper exageradamente impresionante, y por el otro lado de la portada está entonces la supermodelo, super voluptuosa, posando en toples. Entonces, cuando se logran manejar estos dos átanos y eros, es un éxito total, sobre todo a nivel pues de empresas, ya que es una estrategia que se puede utilizar bastante bien y que tiene muy buenos resultados.